Entonces, damos la bienvenida a un nuevo coloquio del Instituto de Filosofía. Esta vez le corresponde exponer a Camilo Pino, quien, como ustedes ya saben, es un académico de nuestro instituto, quien va a exponer sobre la dignidad humana en el mundo precristiano. Así es que, hola Klaus, saludamos a Klaus y partimos entonces, Camilo, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Ok, ahí se está escuchando bien. Parece que sí, se está escuchando bien. Hola, muchas gracias por la invitación al coloquio. Siempre un gusto estar acá presente. A veces tras bambalinas acá, pero esta vez me toca estar frente a la cámara. Y la charla un poco el día de hoy, como para contextualizar de lo que quiero comentar, es porque parte del objetivo del coloquio, en especial ahora que lo estamos grabando y está subiéndose al canal de YouTube, tenemos canal de YouTube, sigan el canal de YouTube, por favor, ser un elemento de un carácter, no sé si será enciclopédico, pero sí referencial. Entonces, algunas de las charlas que van a estar durante el año, en especial las que son por parte de los profesores, tienen el objetivo de quizás profundizar en algún tema que veamos en un ramo, profundizar en un elemento que sea, por ejemplo, de utilidad para otros profesores o incluso los mismos alumnos. Y en ese sentido, la charla del día de hoy, la ponencia del día de hoy, está alineada con antropología, específicamente con el tema de la dignidad de la persona humana. Y hay un detalle simplemente que cuando nosotros estábamos hablando de esto con Eugenio hace un tiempo respecto del tema de la charla, cuando uno piensa en una concepción de la dignidad humana previa a la cristiandad, es decir, la cristiandad viene a ser una especie de catalizador, o por lo menos a mi tesis, un catalizador del tema de la dignidad humana, la obra de referencia por defecto es Antígona. Pero también decía el profesor Eugenio, de Antígona se ha escrito mucho. Te googlean Antígona, en río de tinta sobre Antígona. Entonces, un poco el desafío, de hecho, en mis clases nosotros con los alumnos leemos Antígona, porque lo hace muy interesante, pero el desafío un poco de esta ponencia era hablar de no Antígona, es decir, hablar de otras cosas que no sean Antígona, porque efectivamente para que no sea un elemento particular, una especie de isla del pensamiento en el mundo griego y decir, efectivamente, entonces nunca más se habló de esto. Y no, acá la tesis es que efectivamente hay una reflexión acerca de la dignidad humana incipiente, está lejos de ser como nosotros la pensamos en la actualidad, pero sí hay ciertas nociones de las cuales uno podría desprender la dignidad humana. Yo cierro un poco la ponencia, porque lo estaba dándole vuelta hace unos minutos atrás. Una pregunta sería si Occidente hubiera sido el mismo, es decir, la filosofía hubiera llegado a los avances respecto a la dignidad humana con independencia del cristianismo o no. Eso es solamente una especulación filosófica histórica, así que no vale la pena. Y lo otro, voy a leer, yo suelo no leer, pero empecé a tomar algún apunte y los apuntes tomaron forma y tengo estos apuntes. Así que créanme que lo que vaya a leer siempre es mucho mejor de lo que yo podría haber hablado simplemente. Entonces, como les contaba en el curso de antropología de esta universidad, vemos el tema de la dignidad humana y siempre es interesante realizar una revisión histórica sobre él. De otro modo, podríamos pensar que esta dignidad es un invento, una contingencia, un logro o una conquista de la modernidad. Algo que se crea y que del mismo modo se puede perder, algo que se pone y que por ende se puede sacar, que es justamente una de las tensiones del debate contemporáneo de la dignidad. Es decir, otorgarle dignidad, por ejemplo, a los animales o a las montañas, al medio ambiente, implica una noción de dignidad como una especie de constructo, como una especie de creación humana y que por ende, así como se le podía entregar a otros entes, también a ciertos humanos se les podría sacar. Entonces, una tensión ahí respecto a ese tema. Podríamos decir, por otra parte, que la dignidad humana es una verdad derivada del modo de ser propio del humano. Lo que hemos hecho en los últimos 2 milenios, con avance y retroceso, es un reconocimiento de esta dignidad y de las implicancias sociales que conlleva. Por ejemplo, no podemos decir que la esclavitud antes era buena y ahora es mala, sino que siempre fue mala por ir contra la dignidad humana, pero no fue hasta hace poco en la historia de la humanidad en que pudimos reconocer este hecho. Del mismo modo, en el momento histórico en que nosotros estamos, que también creemos que hay una gran reconocimiento de la dignidad humana, no sabemos si somos ciegos quizá a diferentes problemas o por otra parte quizá algún avance científico, algún avance técnico, algún avance informático
pongan a prueba o nos obliguen a preguntarnos respecto a la dignidad humana en contextos que para los medievales o el mundo clásico no tenían sentido. O sea, la pregunta de la pertenencia de los datos o el multiverso, como uno siempre habla, el metaverso, ¿qué repercusiones tienen para la dignidad humana? Por eso, siempre más que una creación es una reconquista, un descubrimiento. Entonces, el objetivo de esta exposición es hurgar un poco en los primeros reconocimientos de la dignidad humana en el mundo precristiano, específicamente en lo que se conocen como las sociedades heroicas y en la Grecia clásica. Esto porque, como acabo de mencionar, la dignidad no es un invento, sino un reconocimiento. Lo que tenemos con la llegada del cristianismo es justamente una reflexión filosófica sobre este concepto derivada de ciertos problemas teológicos. Por lo mismo, el auge de la dignidad humana tiene una relación directa con el auge del cristianismo, pero sería contradictorio con la idea de dignidad humana el pensar que esta es un invento o una introducción del cristianismo, aunque efectivamente es gracias a esta religión que la dignidad humana tiene la extensión y profundidad que ahora posee en Occidente. En simple, quiero mostrar cómo en el mundo precristiano ya habían ciertas luces y reflexiones sobre cómo debemos ser tratados un ser humano en cuanto ser humano, aunque su florecimiento tendría que esperar todavía varios siglos. Para esto voy a remitirme a algunas de sus historias, obras y poemas, pues previo a la enseñanza formal, estas eran el medio de educación moral de las antiguas civilizaciones. Para profundizar en este punto, podemos remitirnos al coloquio de la semana pasada por parte de la profesora Carolina Heiremann, va a estar en el canal de YouTube, cualquier cosa. Quiero mencionar, como nota al pie, que cuando se reflexiona sobre el tema de la dignidad humana previo al cristianismo, la fuente de referencia indudable es la obra Antígona de Sófocles. Como se suele decir, es la vieja confiable. Los académicos que están conectados a esta ponencia conocen la gran cantidad de literatura al respecto, por lo cual no quiero convertir esta exposición en otro comentario más a aquella obra. Pero por otra parte, muchos de los que están conectados el día de hoy no necesariamente están familiarizados con Antígona. A ellos, mis disculpas, y si me sobran algunos minutos, podríamos comentar sobre esta tragedia de Sófocles, pero sepan que esta obra se merece más que un coloquio, más que un curso entero para reflexionar sobre Antígona. Entonces, entrando de lleno a la ponencia, quiero exponer grosso modo dos puntos. El primero de ellos es que para muchos de nuestros ciudadanos la idea de dignidad está asociada a los derechos humanos, es decir, a una cierta lista de acciones que podemos realizar sin ser coercionados. Esta es una visión contractualista de la dignidad humana, es decir, estos son mis derechos porque están escritos en un papel muy importante. El contractualismo es esto. Si hay un contrato o un papel es porque es verdad, o mejor dicho, es verdad porque está en un contrato o en un papel. ¿A quién le pertenece la casa? Al que tenga los papeles con la firma. Trabajo en esta institución, esto será verdad si hay un contrato con mi nombre. Uno podría trabajar acá sin contrato y, bueno, y todas las variantes que podemos pensar, donde la más común es no hacer nada, pero estar vinculado contractualmente. Es por esto por lo que para muchas personas en la actualidad, la lucha por la dignidad humana, más que una práctica, es un intento constante de expandir esta lista de derechos, profundizarlos o especificarlos. De este modo, la garantía de la dignidad de las personas es una nueva constitución, más derechos humanos, más papeles, etc. Si bien lo que acabo de decir parece una crítica, de hecho es una crítica, también es entendible el origen de esta noción popular de la dignidad humana. Esta nace de una serie de acuerdos internacionales del siglo pasado donde nos matamos entre todos varias veces. Parece que es mejor dejar por escrito ciertas ideas porque los primeros principios de la dignidad no son accesibles para todas las personas, naciones o partidos políticos. Como diría Aristóteles, para el que reflexiona está el libro de la ética, para el que no está el libro de las leyes. Eso no lo dice, bueno, por ahí lo dice Aristóteles, pero una versión ágrafa de Aristóteles. En resumen, la dignidad humana no es un checklist de cosas que podemos o no podemos hacer. El segundo punto es el ya mencionado. La dignidad humana tiene su florecimiento en el cristianismo al introducir un nuevo elemento a la reflexión filosófica, la persona. La noción de persona dentro del pensamiento cristiano fue elaborada en un comienzo en términos teológicos. Contra los que atribuían a Cristo una sola naturaleza y también contra los que negaban la naturaleza humana de Cristo, se estableció que éste tiene una doble naturaleza, la divina y la humana, pero tiene una sola persona, la cual es única e indivisible. El concepto de persona proviene del griego, específicamente de la palabra prosopón, máscara. Se trata de la máscara que cubría el rostro de un actor al desempeñar su papel en el teatro, sobre todo en la tragedia. Algunos dicen que se deriva que persona se deriva del verbo persono, su infinitivo personare, sonar a través de algo, de un orificio con cavidad.
hacer resonar la voz, como la hacían resonar los actores a través de la máscara. Con cierta independencia vemos que nos remite al mismo elemento, la máscara de los actores. Para el cristianismo, persona es en realidad personalidad. Tener personalidad es ser un ser único y repetible, no genérico como las plantas y animales. Y somos únicos porque somos libres, es decir, nuestra vida, nuestras acciones y consecuencias dependen y remiten a nosotros mismos. Esto implica que nuestra vida vale la pena ser vivida y de aquí la importancia de esta. Todo esto es una mezcla de teología y antropología de la cual hay gente más capacitada que yo para explicarla aquí, bueno, cerca mío. Pero solo quiero presentar estas nociones para contrastarlas con la forma de entender el mundo precristiano y mostrar el desafío intelectual que había en la antigüedad clásica para poder dar con las primeras conquistas de la dignidad. Varios son los desafíos y dificultades de las sociedades heroicas o clásicas para poder elaborar el concepto de dignidad. Por ejemplo, la ausencia de un Dios personal, es decir, una deidad preocupada por cada uno de nosotros de manera individual, con la cual podemos llegar a generar un vínculo personal y activo, como es el caso del cristianismo. Las civilizaciones antiguas tenían una variedad de dioses, pero difícilmente podían establecer una relación personal con nosotros, simples humanos. Quizá le hablan a algunos pocos elegidos, como Aquiles o Ulises, pero no al ciudadano de a pie. Los dioses podrían gobernar y preocuparse por una polis, pero difícilmente sobre mi vida. El hecho de que podamos vincularnos personalmente con un dios implica que nuestra vida tenga una importancia, una dignidad. Pero para los antiguos esto era impensable. Los dioses vivían sus propios problemas y disputas, siendo los humanos en general meras víctimas de sus caprichos. De este modo, el invierno llegaba porque Hades raptaba a Perséfone, o las tormentas auguraban la llegada de la primavera porque Thor peleaba contra los gigantes de hielo. Quizá los dioses sentían simpatía por los humanos, pero no por los individuos. Esta viene a ser una de las primeras dificultades del mundo clásico para poder acercarse a la idea de una dignidad humana. Sus cosmogonías no establecen una relación entre los dioses y los individuos particulares. Ni siquiera la filosofía natural de Aristóteles, que tendrá una gran influencia en el cristianismo, logra crear este vínculo para aumentar la importancia de los individuos. El dios aristotélico solo se conoce a sí mismo, pero no a nosotros. Hay otros elementos del cristianismo que se conjugarán con este vínculo personal, como la idea de creación a imagen y semejanza, así como la noción de criatura, pero esto nos lleva al terreno de la teología. De todos modos, es interesante destacar que la idea de un mundo ordenado para los seres humanos, si bien es una idea cristiana, se remite a los relatos bíblicos compartidos por religiones precristianas. En definitiva, la relación de los seres humanos del mundo clásico con los dioses era de subordinación, lo cual implicaba que el valor de la vida no podría ser absoluto, lo cual nos lleva al siguiente desafío, la libertad. Otro desafío que presenta el mundo clásico para que pueda emerger la noción de dignidad es la idea de destino. El cristianismo se sustenta en la noción de libre albedrío. Solo de esta manera somos responsables de nuestros actos y en última instancia posibilitados de tener un juicio al final de nuestros días. Por lo anterior, la introducción de la libertad de los individuos viene a ser un giro antropológico radical para el concepto de dignidad humana. En la mayor parte de las civilizaciones antiguas, la idea del destino era la que regía tanto a los dioses y a los humanos. Será en el Ragnarok donde los dioses morirán y habrá una renovación del mundo. La fuente misma de la tragedia griega es esta idea del destino. Cualquier intento de rebelarnos contra él nos lleva irremediablemente a cumplirlo, como le ocurre a Edipo. La enseñanza última de los sabios estoicos es reconocer el sino de nuestras vidas. La virtud será actuar de acorde a aquello que nos ha preparado la vida, mientras que la fuente del sufrimiento es intentar volvernos contra ella. Para usar una metáfora de esta misma escuela helenística, nuestra vida se asemeja a la de un perro amarrado detrás de una carreta en movimiento. No nos queda más que avanzar a su ritmo y dirección para no sufrir. Cualquier otro movimiento nos arrastra o nos ahorca. La dificultad para la dignidad humana es clara. ¿Qué sentido tiene respetar a un esclavo si estaba destinado a ser un esclavo? ¿Por qué habría de contenerme en el trato a un inferior si las nornas escribieron este destino para nosotros? Acá uno puede recordar esa escena de la Ilíada en que Agamenón le quita una esclava a Aquiles y Aquiles se enoja, y si uno recuerda el texto específicamente, Aquiles le critica a los dioses que lo hagan pelear con... Agamenón le critica a los dioses que lo hagan pelear con Aquiles, como si él no fuese responsable de su destino. Básicamente son como trucos o trampas que le van apareciendo a uno en la vida, pero efectivamente, cuando está todo escrito, uno se desresponsabiliza de las acciones. La libertad implica que todos somos dignos, mientras que el destino nos vuelve a todos un instrumento.
nos exonera del peso de nuestra existencia y por ende de la importancia de nuestras vidas. En simple, libertad y dignidad son dos conceptos indisociables y mutuamente necesarios. Es tanto así que en la modernidad Immanuel Kant fundamentará su idea de la dignidad en la libertad humana que emerge y es una a la vez con la idea de racionalidad. Podemos recordar que la moraleja de la Odisea es que Ulises no podrá volver a casa hasta que los dioses lo decidan. Como ya comentaba, con la cristiandad se perfila el concepto de individuo, el cual es todavía ajeno a la sabiduría clásica. Para los filósofos contemporáneos, el individuo es ese clavo del cual colgamos nuestros roles e identidades a modo de chaquetas. La pregunta posmoderna es ¿qué es ese clavo? Pues parece que no puede darle respuesta enajenando al ser humano de su rol o vestimenta. Por otra parte, en las sociedades homéricas o heroicas ocurre lo contrario. Solo vemos los roles, pero nunca el clavo o individuo. Los valores básicos para esta sociedad eran dados de manera predeterminada por el puesto de los humanos en ella. La pregunta por el yo, la pregunta por quién soy, se respondía sabiendo cuál era el papel en la sociedad. Y saber los roles que se juegan en la sociedad es saber lo que se debe y lo que se nos debe ante cualquier otro rol y rango, pues el héroe homérico no es su interioridad, sino sus acciones, es decir, la persona es lo que hace. Esta es la importancia de un rol. Por ejemplo, cuando uno ve El Señor del Anillo, una típica crítica que se hace al Señor del Anillo es que los personajes carecen de interioridad, que es lo mismo que pasa en la Odisea y la Ilíada, o sea, no hay como un James Joyce, que hay un diálogo interno, y es porque efectivamente en el mundo clásico los personajes son sus acciones. Entonces, Tolkien, al querer hacer una saga que efectivamente tiene una referencia o busca hacer una especie de piedra angular de una sociedad, del mismo modo que lo fue la Ilíada en su momento, la Odisea, de los mismos modo que fue la Eneida, crea un modelo de personaje que efectivamente se realiza en sus acciones. Bueno, de este modo, la dignidad de la persona estaba circunscrita al puesto que ocupaba en la sociedad, volviendo a esta primera noción de dignidad relativa o cultural. Pero tampoco es menor esta idea, pues comienza a dar paso a una noción de lo que es un trato justo respecto de los seres humanos. En el posterior debate entre filósofos y sofistas aparecerá un término de suma importancia, dikaiosine, el cual suele traducirse como justicia. Si bien en Homero no tenemos esta palabra, es claro que se puede remitir a dike. Muchas escenas de la Ilíada y la Odisea tendrán como motor la falta de dique por parte de los personajes, es decir, la falta del trato justo, obviamente dependiendo de los roles que tenían. De este modo, Agamenón comienza una guerra que quizá no le interesaba en cuanto persona, pero en cuanto rey, la dique había sido violada. Pero del mismo modo, Aquiles se enojará con Agamenón porque hay una falta de dique entre ellos, así como Atenas ayudará a Ulises a enfrentarse a los pretendientes de Penélope porque ellos van contra la dique que se espera hacia un rey por muy ausente que esté. Los personajes de la Ilíada no tienen problemas para reconocer la justicia entre unos y otros. Héctor lamenta la muerte de Patroclo cuando se da cuenta de que no es Aquiles, porque Héctor solo puede pelear en justicia contra Aquiles. El honor solo es conferido entre iguales y los héroes homéricos sienten aidos, vergüenza, al faltar a esta relación. De este modo, una de las primeras luces sobre la dignidad está en la idea de justicia en cuanto a la que nos debemos los unos a los otros, aunque esta todavía está arraigada en el rol que se tiene en la sociedad. ¿Y qué es la justicia? Es el respeto por un orden preexistente a nuestras existencias particulares. Veremos que en Sófocles el origen de este orden, de estas leyes, es desconocido y se hunde en la noche de los tiempos al punto de remitir su origen a los dioses que nos lo han entregado de manera ágrafa. Estoy haciendo trampa porque esa es de Antígona. Ya. Antes de avanzar, es interesante notar que por contraparte, la sociedad heroica tenía una conceptualización para aquel que no tenía asignado un rol en la sociedad o en la comunidad. De hecho, en griego, la palabra extranjero y huésped es la misma. Al extraño se le recibe con hospitalidad, aunque limitada y definida. Es decir, en la sociedad heroica hay un trato justo mínimo para aquel que no tiene un rol en la comunidad, lo que puede verse como un acercamiento a la dignidad de la persona en cuanto tal. En la Odisea, cuando Ulises se encuentra con el cíclope Polifemo, le pregunta si posee temis. ¿Qué significa temis? Podemos traducirla como ley de la naturaleza, junto con otras traducciones menos acertadas como autoridad humana o justicia. Para Homero,
Temis es un derecho no escrito que comparten todos los pueblos civilizados. Es decir, Ulises pide el hospedaje mínimo que se debe prestar por justicia a un ser humano, por extraño que éste sea, a lo que el cíclope responde atacándolo. De este modo, Polifemo se posiciona fuera de la esfera de lo mínimamente humano, es decir, no reconoce la incipiente idea de dignidad de los humanos, pues él es una bestia o un bárbaro. No puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar la relación con la muerte como evidencia de la noción emergente de una dignidad humana. Si los roles son particulares, es en la muerte donde lo dialogamos con una experiencia universalmente humana y a la vez que nos abre el problema de la trascendencia. Si la muerte es un mal, la profanación de un cadáver, su falta de sepultura, su pérdida, etc., son los peores males sociales. La profanación no solo la padece el muerto, sino también su familia y la ciudad. Son los ritos fúnebres en que como grupos humanos nos reintegramos tras la pérdida del ser querido. La importancia de estos ritos es tan grande que Príamo le suplica a Aquiles por el cadáver de Héctor, un rey que se ofrece como suplicante para cumplir con los ritos. Si bien este punto es una mina de oro para la reflexión sobre la dignidad humana, nos lleva a hablar sobre la obra Antígona y no quiero detenerme en ella en esta oportunidad. También hay unos bonitos textos de Simón Bale donde él habla del esclavo y vuelve sobre la Ilíada y muestra la posición de Príamo, que el suplicante muy parecido al esclavo, dice, porque tan cerca de la muerte. Habla de que es un ser cerca de la muerte, porque el suplicante da su vida, efectivamente, a Aquiles. Y Príamo efectivamente le dice, oye, si queréis matarme, me matáis, pero déjame enterrar a mi hijo primero. Entonces, Simón Bale. Para el siguiente paso, recuerdo un detalle anteriormente mencionado. No hay un yo, no hay una identidad en cuanto tal en la sociedad heroica. Es decir, no hay un clavo del cual cuelgan los roles. La implicancia de esto es que el héroe no puede juzgarse desde el exterior, no puede dar un paso atrás y criticar su posición. No existe una mirada exterior excepto la del extranjero. Con el paso de la sociedad heroica a la Grecia clásica, o mejor dicho, a la Atenas del siglo V a.C., aparece una gran tensión respecto de los fundamentos de esta incipiente idea de dignidad humana. La distancia entre los modelos de persona es insalvable. Ya no hay reyes, sino democracia. Ya no hay héroes, sino ciudadanos. Los jóvenes atenienses que crecen recitando la Ilíada toman un esquema imposible de aplicar al momento histórico. Sócrates recorre la ciudad preguntando por la justicia, no solamente porque era un tábano, sino porque efectivamente hay tanta distancia entre los modelos de los seres humanos que se entregan a través de la Ilíada, de la Odisea, y la vida actual, que es muy difícil comprender verdaderamente a qué se refieren estas virtudes clásicas. Por esta razón, Platón en la República expulsará a los poetas de la polis, pues para crear un sistema coherente de virtudes debe deshacerse de las nociones homéricas, pues como veremos son contradictorias con el avance de la dignidad. Para esto voy a remitirme a la obra Filoctetes de Sófocles, la cual no tiene la misma fama que Antígona para la reflexión sobre la dignidad humana, aunque efectivamente vuelve sobre ciertos tópicos relacionados. Esto porque ambas obras buscan contraponer dos visiones diametralmente distintas de lo que se debe por justicia ante los demás. En Filoctetes, Ulises ha sido enviado a una misión junto con Neoptólemo, creo que se dice así, Neoptólemo, sí, hijo de Aquiles. Ambos deben encontrar a Filoctetes y su arco mágico para que ayude en la toma de Troya. Ulises actúa de la misma forma que en las obras homéricas. Es bueno con sus amigos y fiero con sus enemigos, definición de justicia que Platón rechaza en la primera parte de República. Y a la vez se vale de astucias como engaños y mentiras para conseguir sus objetivos. En la filosofía aristotélica, o mejor dicho, prearistotélica, el mentir, el ser astuto, el ser una persona buena para engañar, eran consideradas virtudes. Y de hecho, por otra parte, con la llegada a la cristiandad, se introducen virtudes como, por ejemplo, la humildad, que para Aristóteles no tiene sentido que esto sea una virtud. Es una virtud ser dadivoso, es una virtud tener. Y efectivamente, quizás son un resabio también de la tradición homérica. Pero bueno. Ulises, ya. Esto en el contexto homérico es una virtud, engañar. Ante la negativa de ayudar por parte de Filoctetes, Ulises planea engañarlo para así robarle su arco. Pero Neoptólemo considera que el proceder de Ulises es deshonroso, en especial porque se entera de que Filoctetes fue abandonado a su suerte en la isla de Lemnos
cuando los griegos se dirigían a Troya hace 9 años atrás. Incluso con este pasado, Filoctetes recibe a estos invitados. En simple, Neoptólemo considera que está mal engañar al arquero, pese a que éste se rehúsa a ayudar a pelear contra los troyanos. De este modo, Sófocles critica la visión homérica de justicia, contraponiendo una nueva noción que quizás es más sensible con el pensamiento de la Atenas del siglo V. Esto porque nos alejamos poco a poco de la comunidad y del rol como fundamento de la dignidad. Con la introducción de la democracia, nos separamos de las costumbres familiares y nuestro rol como ciudadano es más homogéneo. Si en la Ilíada el conflicto principal es ¿qué se le debe a un rey?, en Filoctetes la pregunta es ¿qué se le debe a un hombre? Si bien la pregunta no es respondida, pues se introduce una deidad para resolver el problema, una mecánica que ya se presenta en otras obras cuando se contraponen dos visiones irreconciliables como estas, la mera enunciación del problema es, a mi juicio, uno de los avances más importantes en lo que se refiere a la noción de dignidad humana. Huelga mencionar que lo expuesto es válido para la polis de Atenas. Si bien en Esparta o en Macedonia también hay una separación respecto de la sociedad heroica, es en Atenas donde las contingencias históricas han dado la posibilidad de estas reflexiones. Tanto el auge económico como la democracia y la filosofía han dado paso a una revolución del pensamiento, la posibilidad de abstraernos. Así como el héroe homérico es incapaz de juzgarse a sí mismo porque no puede salir de su rol, al ser esto una destrucción de su identidad, el ciudadano ateniense ahora puede, con independencia de qué papel juega en la sociedad, es decir, qué es lo correcto, saber qué es lo correcto en cuanto a ciudadano. De hecho, esto fue lo que hizo famoso a Sócrates. Pero el problema de este filósofo fue que la sociedad ateniense todavía no había abandonado el paradigma homérico, por lo cual la polis, sus costumbres y tradiciones y roles seguían siendo un andamiaje oculto que sostenía a Atenas. La polis sigue siendo el padre y el verdugo, y como notaron los sofistas, es el contraste con las otras culturas lo que permite comparar las costumbres y empezar a abstraernos, pero todavía falta un tiempo para criticar la ciudadanía misma, pues todos los griegos suponían que sus costumbres eran las correctas y las mejores. De este modo, pasamos de la pregunta de qué se le debe a un guerrero a la pregunta de qué se le debe a un ciudadano cualquiera, para finalmente preguntarnos qué se le debe a un hombre en cuanto tal. Sócrates es víctima no porque una nueva noción de justicia y dignidad reemplace a la homérica, sino porque ambas cohabitan en la misma ciudad al mismo tiempo. En Filoctetes, tanto Ulises como Neoptólemo aseguran que la justicia o dikaiosine están de su lado. Con esto voy cerrando mi reflexión del día de hoy. Si la dignidad no es un invento, sino un reconocimiento de un trato específico que los humanos nos debemos a nosotros mismos en virtud de nuestra naturaleza particular, entonces podemos encontrar no solo en el occidente precristiano algunas nociones que apuntan a este fin. En esta ocasión quise mostrar cómo en la sociedad heroica y en la Grecia clásica ya están las incipientes ideas de la dignidad humana, pero por diversos factores culturales todavía no podían ser sistematizadas filosóficamente. Teniendo en cuenta que la llegada de la cristiandad será un catalizador para el tema de la dignidad humana, quedan muchas interrogantes o especulaciones pendientes. Occidente podrá haber logrado una reflexión respecto a la dignidad tal cual la tenemos hoy sin la participación del cristianismo. ¿Cómo viven estos procesos distintas sociedades heroicas como las orientales y cómo se relacionan con la dignidad de la persona a través de sus diferentes procesos históricos? Son preguntas que escapan a la reflexión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a Camilo su exposición sobre tal vez una especie de narrativa de la dignidad y se abre el momento de comentarios, preguntas. Bueno, mientras se organizan algunas preguntas o comentarios, yo tenía una pregunta, Camilo, que es la siguiente, que como te decía, tú has desarrollado una especie de narrativa de la dignidad, pero al final dijiste algunas cosas sobre esta necesaria forma de tratarnos entre personas, digamos, que tiene que ver con la dignidad. Por lo tanto, entendiendo que tu exposición estuvo centrada en el mundo precristiano, sobre todo en Grecia, eh,
¿cómo podría decir que, o si nos pudieras dar unas dos o tres eh, características de lo que sería la dignidad como tal, digamos, como el fenómeno de la dignidad, ¿qué es? En la Grecia. O sea, en la Grecia y después haciendo como una aproximación a tu próxima charla. Ah, ya, claro. La dignidad es curioso porque, bueno, citando un poco a Santo Tomás, habla de los primeros principios que son accesibles solamente a los sabios, no sé si solamente a los sabios, pero efectivamente yo puse al principio también de la charla la idea de esta noción de dignidad humana como los derechos humanos. Lo que quiero decir es que para muchas personas, efectivamente la dignidad es una serie de reglas que están escritas por las Naciones Unidas y eso implica ciertas tensiones porque efectivamente, un ejemplo clásico que se da en la actualidad, el derecho a la vida o el derecho a la libertad de elección, que efectivamente uno dice, ¿qué pasa con eso? Porque efectivamente en el debate del aborto están contrapuestos estos dos principios y la pregunta que uno podría hacerse, ¿qué principio rige sobre el otro? Porque parece que todos estos derechos humanos tienen una cierta igualdad entre ellos. Pues efectivamente, si el principio de la libertad de elección prima por sobre la vida, la reflexión sobre el aborto tiene otro carisma, y por otra parte, si el principio de la vida prima por sobre la elección, entonces, ¿qué pasa con esto? Es porque específicamente la dignidad nunca fue hecha como algo escrito, no se pensó como algo escrito. La dignidad, y ahí obviamente uno ya puede saltar un poco a Antígona, es justamente esta intuición de una naturaleza humana, la intuición de cierto derecho natural, como uno podría decirse, la intuición de aquellos primeros principios que son captados por la razón y que nos dicen de cierto modo cómo podríamos tratarnos. La dificultad que tienen muchos, por ejemplo, cuando uno interroga a Aristóteles y le pregunta, ya, pero ¿qué es ser bueno? Dígame los 10 pasos para ser bueno, que muchas veces en el mundo contemporáneo la gente la pide, esta ética que llamamos de los checklists, o sea, uno siendo una buena persona es porque cumplió esto, cumplió aquello, cumplió aquello. Y una vez que, por ejemplo, en Aristóteles no hay una checklist de cosas que tiene que hacer el virtuoso actúa como actúa el virtuoso, como ciertos modelos podríamos encontrar. Y Antígona, por ejemplo, se ve enfrentada a esta misma situación. Ella también le cuesta argumentar contra Creonte qué es aquel derecho del que está hablando, cuáles son estas nociones. Antígona siempre termina remitiéndose como a esta oscuridad de los tiempos, este derecho ágrafo que está de un modo escrito en todos y cada uno de nosotros. Y eso también le da una flexibilidad, yo creo, a la dignidad. Efectivamente, esta intuición de cuáles podrían ser estos primeros principios, uno podría aquí enumerar ciertas cosas como el respeto por el otro, la libertad, eh, el trato correcto a los demás, tiene la gracia de que al no estar escritos, tienen flexibilidad, pero no relatividad. O sea, si fueran efectivamente escritos, no nos quedaría más que fueran relativos. Es decir, dependerían del contrato social del momento histórico. Es decir, al rey se le trata así, pero nosotros ya no tenemos rey, o por lo menos en Chile no tenemos. Claro, sigue estas normas y serás bueno, que es lo que siempre queremos todos. Yo recuerdo que hace un par de años estaba en un congreso justamente con Alejandro Serani y estaban exponiendo, hablando justamente de ética en el mundo de la salud, y alguien se para inmediatamente y le dijo, yo vine a este congreso para saber qué hacer, para saber si debo abortar o no. Y Alejandro Serani, que no está el día, respondió, bueno, entonces está equivocado porque tiene que ir entonces al Palacio de Tribunales, porque ahí le van a decir qué tiene que hacer. Pero en este lugar donde estamos reflexionando la ética, no es el lugar de qué tenemos que hacer. Y por eso Aristóteles tiene dos libros, el de la ética y el de las leyes. Yo siempre lo comento en clase. Uno, a través de estos primeros principios, que es la misma sensibilidad con la que captaron la dignidad humana, llega a ciertas reflexiones. Me compro un Ferrari, supongamos una cosa así. No me voy a comprar nunca un Ferrari. Y yo puedo conducirla a 180, 200 kilómetros por hora. Pero si yo hago eso, yo sé que efectivamente estoy exponiendo mi vida y estoy exponiendo la vida de los demás. Puedo provocar un accidente y puedo morirme. Entonces eso me parece sensato que yo no tengo que conducir tan rápido. Hay una primera intuición de este principio de la dignidad. El tema es que efectivamente para mucha gente es muy difícil llegar a esos principios, entonces tenemos que crear las leyes del tránsito y poner un letrero que diga no se conduce a más de 120 kilómetros por hora. Entonces, en teoría, esta sensibilidad a los primeros principios que se puede tener con la dignidad humana, para algunas personas le dirá siempre qué hacer sin necesidad de que haya algo escrito. Es un principio que accedemos a través de la razón, por así decirlo. Y le da, como dije, la flexibilidad para responder en cada caso, como diría Aristóteles, como el hombre virtuoso en cada caso sabe hacer lo correcto, sin tener una serie de respuestas de antemano.
Pero efectivamente la dificultad está, y por eso también lo quería comentar al principio con esto, el tema de los derechos humanos universales, es que la accesibilidad a los primeros principios es difícil para el común de la gente. Entonces, yo no culpo de que existan los derechos humanos. O sea, en algún momento alguien dijo, oye, acá la gente se olvida súper rápido la dignidad de la persona humana y no tenemos mucha claridad de lo que es, entonces esto lleva a guerra, esto puede llevar a muerte, a que hay ciudadanos de primera y segunda clase, etcétera. Es complicadísimo el asunto. O sea, no todos son filósofos, no todos, o sea, tampoco los filósofos como que lleguemos a los primeros principios así fácilmente. Entonces, ante la pregunta esto de cuáles serían esta dignidad, cuáles son estas nociones básicas, lamentablemente o afortunadamente son estos principios de la razón de las que uno puede dar ciertas nociones, digamos, yo diría generales, el respeto por el otro. Pero si ustedes me preguntan ya, ¿cómo tengo que tratar a mi mamá? Escucha, que ahí ya, ahí si usted tiene la noción de la dignidad humana, sabrá cómo tratar a su mamá y a su papá y a su hermano y al vecino. Pero no podemos hacer justamente una nominalización de cada uno de estos tratos, que es la parte difícil de la dignidad contractualista. En ese sentido, la dignidad, ¿qué sería? Aquí preguntan sobre si existe una dignidad ontológica. Efectivamente, todo apunta a eso. O sea, y eso yo creo que es la tensión del asunto. Si efectivamente la dignidad fue introducida con la cristiandad de manera literal, así como si fuera un invento, una creación de la cristiandad, efectivamente tendríamos que separarlo de la naturaleza humana, es decir, no habría una dignidad ontológica. Y que esa es un poco la tensión. Y efectivamente caeríamos en que la dignidad es un constructo. O sea, y así como podemos agregarle cosas a la dignidad y que el día de mañana la montaña tiene una dignidad y por ende tiene que ser respetada, etcétera, que es lo que se busca, de cierto modo, también se podrían quitar dignidad. Oye, ¿saben qué? Las personas antes de los X meses no son personas, entonces no tienen dignidad, entonces podemos actuar con ellos de X manera o se nos abren tal cantidad de posibilidades. Eso pasaría si efectivamente la dignidad no fuera ontológica, sino que fuera accidental. Sería algo que se pondría y que se sacaría, por lo menos el ser humano, y como querría, por ejemplo, Peter Singer, poder predicarse de manera accidental de otro ente, por ejemplo, los animales. El tema es que efectivamente en el ser humano la dignidad es ontológica, es decir, proviene efectivamente de su naturaleza, de su esencia. Ser humano es a la vez ser persona, es indisociable ser humano de ser persona, y de ser persona proviene esta dignidad humana. Entonces, justamente a mí me interesa este tema porque, si bien, como yo comentaba, el cristianismo es un catalizador para este problema de la dignidad, para reconocer esta dignidad que es ontológica efectivamente, ya en la naturaleza humana, previa al cristianismo, tendrían que haber estas ciertas luces y pequeñas nociones de que hay un trato justo respecto de las personas. Efectivamente falta un montón de filosofía y pensamiento sobre este grupo humano, pero es probablemente que si uno analiza los pueblos americanos, si uno analiza Europa del Norte, si uno analiza Oriente, vamos a encontrar ciertas sabidurías, ciertos poemas, ciertas narraciones que de manera pedagógica le enseñan a las personas cómo tratarlo. Siguen siendo, yo creo, todavía incipientes, es decir, dejan mucho espacio vacío, que por ejemplo lo que le critica Platón a Ulises, que él es bueno con sus amigos, pero no es bueno con los enemigos, y parece que es bueno no ser bueno con los enemigos, pero efectivamente uno sabe que uno debería ser bueno con todas las personas porque es parte de la dignidad humana. Y como también yo comento, quizás nosotros vivimos en un momento histórico en que efectivamente todavía estamos reconociendo cosas de la dignidad. A mí no se me ocurre qué podría ser, se los dejo a ustedes más o menos la tarea pendiente, pero hace 1920 se instaura el voto femenino, una cosa que en su momento o durante toda la historia de la humanidad, bueno, no se votaba siempre, pero en la actualidad parece una cosa obvia de equidad respecto de la dignidad que es propia de hombres y mujeres y esta igualdad que hay. Y es muy interesante porque la otra vez conversaban con el profesor Aguilera y dice, y es muy interesante cómo esto también nos retrotrae, por ejemplo, a la Biblia, por ejemplo, al Pentateuco, donde ya hay nociones de igualdad si uno efectivamente tiene una correcta hermenéutica de lo que dice el relato. Entonces, efectivamente, como dice, no es como que vamos agregando cosas, no le vamos agregando cosas a la dignidad, sino que vamos reconociendo cosas en la dignidad. Y que yo creo que también las contingencias del mundo van sacando nuevos elementos que son propios de esta dignidad. Por eso la dificultad de puntear cuáles son las cosas que se derivan específicamente de la dignidad. Ponte que mañana no votemos y ya no es digno votar, no sé.
Bien, Juan Carlos Aguilera tenía la mano levantada. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, porque está silenciado tu micrófono. Entonces, mientras Juan Carlos puede solucionar su problema, Juan Ignacio Rodríguez. Perfecto. Oye, muy interesante el recorrido narrativo. Dos preguntas bien puntuales. Tú enfocaste el tema de la dignidad en el mundo precristiano haciendo referencia a la justicia. ¿Qué pasa si hacemos el mismo ejercicio con la amistad? Que es algo también muy propio de la cultura precristiana, sobre todo cuando se habla del amor de benevolencia, ese reconocimiento del otro en el valor de persona, aunque no se ocupe el término. Esa es una pregunta. Y lo otro, Séneca, ¿cómo entra en este recorrido que aunque es contemporáneo a Cristo, digamos, tiene una captación de la dignidad que llega a afirmar incluso que el esclavo puede tener un valor más alto que un ciudadano libre, según sea su comportamiento ético? Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo no abordé en esta charla, porque hay varios elementos que dan la noción de la dignidad humana, y uno de los elementos es la amistad. Uno elemento específicamente es la amistad, el filos que existe en Grecia y, por ejemplo, se comentaba que el filos que siente Aquiles por Patroclo es el filos que siente Ulises por Penélope, que hay interpretaciones más o menos acerca de para dónde, cómo se juega Aquiles. Pero efectivamente el concepto de filos es súper importante en la Grecia clásica porque va creando los primeros conceptos de comunidad y lo que se deben los unos a los otros. Y en un recorrido efectivamente antropológico vamos a ver que se desprende la idea de familia, que se desprende la idea de clan y justamente el concepto de amistad en este recorrido más o menos intelectual está más allá de la justicia, pero está antes del tema de la muerte. O sea, nosotros rendimos los juegos fúnebres, los ritos fúnebres, porque efectivamente la persona que se ha ido tiene amistad con nosotros, tiene un filos, tiene un ágape, tiene todas las variantes que podrían decirse de relaciones. Y efectivamente también hay una lectura de lo que puede ser de lo que es la dignidad humana en esta relación. Sigo diciendo, yo en su momento cuando estaba leyendo esto, me salió como idea, dije, no lo voy a abordar porque es mucho tiempo, y efectivamente también está el tema de la muerte, que el tema de la muerte es Antígono. O sea, yo acá lo mencioné en un párrafo, pero efectivamente uno podría volver a hacer la reconstrucción de la charla y quizás restarle fuerza al tema de Dique y poner el tema en el filos. Y uno puede hacer otra lectura de la Ilíada, la Odisea, y efectivamente por qué están pasando las cosas. ¿Por qué Aquiles se aferra al cuerpo de Patroclo durante 3 días esperando que no se pudriera literalmente? Porque hay un filos que está ahí. Y la razón también por la que quiere volver de nuevo al campo de batalla con su muerte. Todo eso también está relacionado al concepto de filo y amistad. Y en la segunda pregunta específicamente, está siempre este mito, no sé si será mito, todos lo hemos escuchado, que Aristóteles en su testamento supuestamente liberó a sus esclavos. Sí, sí, yo he visto en redes sociales como funa, sí, me acuerdo que la otra vez estaban molestando no sé qué filósofo y una influencer dijo, ya van a ver lo que dice Aristóteles de los esclavos y todo eso, o todas estas cosas cuando Aristóteles dice que bueno que existan los amos porque los esclavos como que por sí solos no pueden llegar a ser virtuosos, entonces qué bonito, qué rico que existan los amos que como que lo ordenen, lo saca. Claro, y son temas que efectivamente para el momento histórico falta esa conquista. Y por eso yo quiero hacer hincapié en eso siempre y le digo a los alumnos. O sea, es muy difícil pensar que en este momento histórico nosotros estamos en la cresta de la ola del concepto de dignidad. Quizás muchas de las prácticas que nosotros realizamos ahora de muy buena fe, en 100 o 200 años van a ser miradas hacia atrás. Y dice, ¿cómo las personas en el 2022 hacían esto? Ingresa cualquier práctica
conté que era incluso una, ¿cómo que hacíamos esto? Esto es contrario a la dignidad. Y efectivamente Aristóteles, como era un tipo brillante, obviamente, y en su reflexión debe haber visto algo del tema de la esclavitud. Ahora, probablemente también los esclavos no eran así tan esclavizados en Atenas, se les pagaba, tenían su propia propiedad, se podían comprar su propia libertad. Entonces, claro, ese trato amoroso, por así decirlo, amoroso a los esclavos, hacía menos propia el lugar para la reflexión de si hay un trato digno o no. O sea, si le estaban pegando a uno todo el día, yo creo que era más fácil preguntarse si esto se tenía que hacer o no. Pero probablemente el lugar de los esclavos, así como el lugar del extranjero, era un lugar de, como cuando uno va a otros países de Oriente y habla con todos, pero no puede ser amigo de nadie, una cosa así. Y efectivamente vamos a encontrar en la filosofía romana, específicamente en el estoicismo, este tipo de reflexiones respecto a la dignidad. Está en Cicerón, está en Marco Aurelio, están todo este tipo de pensadores, efectivamente estas nociones, y de hecho gran parte del trabajo de lo que va a ser el derecho natural está en el derecho romano. O sea, derecho, o sea, si yo tengo un referente para la idea de derecho natural, que es donde vamos a tener todas estas reflexiones, que ya están anticipadas de cierto modo en Antígona, va a ser justamente la reflexión de la filosofía romana. Ulpiano, como comentan acá. Sí, son temas interesantes. ¿Cree que está? ¿Ah? Juan Carlos Aguilera. Juan Carlos Aguilera, adelante. Gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu exposición interesante, entre filosófica y literaria. Y en ese mismo sentido uno podría hacerse una pregunta, porque la dignidad radica en el carácter personal y sin embargo, como el sujeto humano posee una naturaleza que es universal, de alguna manera esa relación entre persona y naturaleza puede dar una cierta pista respecto a lo que la dignidad pueda significar en periodos en los que justamente no se había descubierto esa dignidad con el cristianismo. Y uno lo puede ver en dos sentidos, me parece. A ver qué opinas tú en este carácter como medio literario que hiciste, y cuando aludiste a la muerte. Cuando uno lee los libros de los muertos egipcios, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, uno advierte claramente que en esos libros el comportamiento del sujeto le significaba el paso a un mundo mejor. Y ese comportamiento, si uno lo analiza, bajo todo respecto, indicaba acciones dignas, que podríamos decir son los 10 mandamientos. Uno puede hacer incluso una cierta analogía entre los 10 mandamientos y lo que los libros de los muertos implicaban. Entonces la muerte allí tenía un sentido de juicio de respecto a la conducta de la persona, si así ha sido todo lo hombre que podría haber sido. Cuando uno piensa en eso, y ahora tomo el tema que tú pusiste en Occidente, no podría uno decir que la paideia en su concepción originaria, como la humanitas latina, encierran en ellas mismas esta idea de que hay una dignidad humana. Y si uno hace el enlace entre la paideia griega y la humanitas latina con el mundo estoico, que señalan expresamente que el hombre es en cierto sentido un ser sagrado, no sé qué te puede sugerir. Esto me sugirió tu exposición. No sé qué te parece esto. Y va en la arquitectónica y gramatical de lo que tú planteaste. Yeah. Muchas gracias.
Efectivamente, creo que sí me escucha. Efectivamente, el tema de la muerte, yo creo que para mí el tema, por eso Antígona es efectivamente el contrapunto de esta reflexión, porque Antígona nos pone frente al problema de la muerte, y el problema de la muerte es la pregunta por la trascendentalidad humana, siempre va a ser eso. O sea, y por eso en la actualidad todo el debate acerca, por ejemplo, eutanasia, todo eso, plantea también la pregunta de que no hay un momento que es la enfermedad de nosotros, en nuestros últimos días, donde efectivamente incluso los que no creen, por ejemplo, puedan darse ese tiempo de reflexionar sobre el posible destino de su alma, como dice esa canción de Muse, los pensamientos de un ateo muriente. Y efectivamente el libro de los muertos, todo eso plantea una serie de pasos que uno tenía que pasar, la gente lo enterraban con un manual de instrucciones, de hecho, y al final Maat pesaba el corazón al lado de una pluma. El corazón tenía que pesar menos que una pluma, lo era bien difícil. Y lo cual es muy interesante porque efectivamente en el mundo griego, y como yo comentaba, los desafíos son de que hay ciertas contingencias o varias contingencias que hacen muy difícil ir explorando o ir desarrollando de mejor manera estas posibilidades. En el mundo griego existía el destino y todos los seres humanos estaban condenados a ir al infierno, al Hades. Existían distintos lugares del Hades. Estaba el Tártaro, donde iba la gente, los malos malos, ahí estaba Sísifo, estaba ese tipo de gente. Pero en general, las personas comunes y corrientes, como usted o nosotros, estamos condenados a volvernos una sombra en el Hades. Entonces, de cierto modo, plantea la pregunta, ¿qué sentido tienen mis acciones? ¿Ah? Yo soy malo en todo caso, ¿no? Ya, usted va a ir, pero están los campos elíseos, están los campos elíseos también, y los campos elíseos están reservados para un poco personas nomás, los guerreros, los semidioses, quizá una cosa así, pero todos nos íbamos al Hades. ¿Y por qué todos nos íbamos al Hades? Porque efectivamente en la mitología griega y en la nórdica existe el concepto del destino, el hado, la finalidad. Y es por eso que efectivamente las acciones de los humanos, de un modo u otro, no tienen repercusión en sus vidas. Y esa es la dificultad. Por eso hay una relación también intrínseca entre el concepto de dignidad humana y el concepto de ética. Y el concepto de ética está totalmente subordinado a la posibilidad de que el humano sea libre, efectivamente. O sea, y de hecho muchas de las nociones y dificultades éticas contemporáneas en la búsqueda de desprenderle de la responsabilidad del ser humano. Es decir, cuando Freud aparece y dice, mire, ¿sabe que lo que usted cree que es libre en verdad es una pulsión? ¿Sabe que lo que usted hace en verdad es un constructo social? Es justamente esta búsqueda de intentar desprendernos de la responsabilidad de nuestro acto y de cierto modo de quitarnos también un grado de dignidad. Pero todos esos elementos yo creo que están totalmente en sincronía y conjunto, y por eso la llegada al cristianismo es una revolución antropológica en ese sentido, porque la inclusión de la libertad, la inclusión de un Dios particular, la inclusión de la posibilidad de ganarse un espacio en el cielo, por ejemplo, a través de nuestras acciones, todo eso va configurando retroactivamente el concepto de persona, y por eso al griego de cierto modo, sigue siendo, esos tipos eran brillantes, ¿eh? Platón, Aristóteles, eran tipos sesudos, pero todavía no podían ver eso porque efectivamente ya con la filosofía empieza a desprenderse un poco de este mundo mítico, empieza la reflexión sobre la libertad humana, cosas así. Yo creo que para el griego de a pie o de otra ciudad que no fuera Atenas, todavía creía en el hado, todavía creía que lo que le iba a pasar estaba de un modo u otro escrito por las normas de antemano, entonces no había una pregunta acerca de, ¿cómo se dice?, de la salud del alma, que también una crítica uno le puede hacer al calvinismo, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene la acción de nuestra vida si estamos predeterminados? Platón, no es que haga lo que yo haga, estoy destinado, sino toda la filosofía de Platón es Claro. precisamente el purificar mi alma para que mi destino sea mejor. No es que da lo mismo lo que yo haga. Eugenia acá comentaba que la filosofía platónica efectivamente tiene una relación con la libertad humana en la acción. Y yo totalmente de acuerdo. La pregunta que uno podría hacerse, yo no creo que pueda responderla, es ¿qué tan representativa de la sociedad griega era la filosofía? Porque uno piensa, por ejemplo, en el dios aristotélico, que tiene influencia, pero la pregunta del ciudadano de a pie, la gente que condenó a Sócrates, básicamente, ¿qué tanta sensibilidad tenía? Sigo diciendo, estos son estudios históricos que me superan. Yo efectivamente creo que con la filosofía se introducen esta idea de la libertad, de la ética, de un montón de cosas importantes, pero si en el mundo contemporáneo la ética, o sea, la filosofía no es un elemento tan importante del constructo de la sociedad y la gente va por ir por la calle sin hacer clases de filosofía,
yo creo que la situación de la Grecia clásica era relativamente parecida, o lo que uno puede decir, hay un diálogo que tenemos nosotros en la universidad, en lo académico, que la columna en el diario para acá, la columna del diario para acá, pero fuera de ese círculo intelectual uno se va a pasear por afuera con la calle y la gente cree lo que ha creído casi toda la vida. De hecho, en un momento Sócrates habla de los que se llaman los cuentos de viejas, en un momento, así como burlándose un poco de que la gente de afuera, las señoras, como dice la abuelita por ahí, tenía miedo ahí que se le apareciera el fauno si se metía en el bosque, cosas así, y uno va al sur de Chile y yo creo que hay lugares que todavía uno tiene miedo que se le aparezca el trauco. Entonces, si bien totalmente de acuerdo con esta idea de que ya la filosofía abre un nuevo mundo de reflexiones, para el ciudadano promedio probablemente quizá no permea eso. Es una dificultad que tenemos lo académico incluso en la actualidad. Nosotros debatimos todas estas cosas y en la calle pasan otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo de una alumna que le contaba esa historia de Aristóteles, que liberó a los esclavos cuando era mayor. Y entonces me dice, así no vale, pues, profe, que estaba a punto de morirse, me dice. Pero claro que hay un avance de la conciencia sobre la dignidad de la persona humana, no, de todas maneras. Ahora, hay un tema que yo recuerdo de mis conversaciones con Joseph Pfeiffer, un gran filósofo austríaco, que él habla de tres tipos de dignidad. Entonces dice, hay una dignidad ontológica, la que tú has señalado, pero dice, también hay una dignidad que reposa en el... Y dice, esa no admite grado. O sea, uno o es persona o no es persona en absoluto. Nadie es medio persona, digamos. ¿Sí? Pero también hay otras dignidades que se pueden perder, como la dignidad que reposa en el pensar. Se puede perder porque si uno tiene Alzheimer, pierde esa dignidad. Uno no le va a preguntar a una persona con Alzheimer si lo ve en la calle solo y dice voy para allá. Uno, bueno, lo toma y lo lleva a su casa, no sé. O la dignidad adquirida por el simple hecho de ser, no sé, un médico tiene una dignidad en el ámbito de la salud. Entonces hay dignidades que se pueden perder y otras que no, como la ontológica, esa no se pierde nunca. Entonces, quizá, y este era el comentario que quería preguntarte, ¿qué opinas tú? Que pareciera que hay una distinción hoy día, o sea, más bien una confusión entre dignidades adquiridas, por ejemplo, y dignidades ontológicas. Entonces, parece que la dignidad uno la puede otorgar o quitar según según la propia decisión personal a otra persona, ¿cierto? Y respecto a la dignidad ontológica, uno piensa que no se la puede quitar a nadie, pero tampoco dar, pero tampoco quitar. No sé qué te parece eso. Bueno, yo comentaba en esta charla que efectivamente la tensión que tiene Sócrates es porque cohabitan en la misma ciudad distintas nociones de lo que sería la justicia, la dignidad, que es justamente la tradición homérica y la tradición, digamos, ilustrada, filosófica, etcétera, que la inaugura de cierto modo él, pero debe haber sido algo que en cierto grupo intelectuales, que incluye a los sofistas, efectivamente estaba empezando a hacer algo efervescente, así esta noción de hoy en distintas culturas y parece que la gente hace distintas cosas en distintos lados. Y yo creo que en la sociedad contemporánea, efectivamente, o sea, yo soy una persona, como se dice, no creo como en un evolucionismo histórico, un evolucionismo social. Entonces yo creo que el contexto social que estamos ahora no es muy diferente al que tenía Sócrates, porque probablemente nunca ha sido muy diferente. O sea, no creo en el sueño progresista kantiano de que, o sea, tenemos computador y cosas así, pero probablemente los sofistas están allá afuera, en las redes sociales, en universidades, escribiendo cartas para el diario. Los sofistas nunca han desaparecido, por decirlo, los filósofos nunca han desaparecido y la gente cree las cosas que cree en Grecia todavía en la actualidad. Pero efectivamente la tensión está, y ya lo comentaba ahí, que son distintos modelos de creencias de dignidad que cohabitan en el mismo mundo, y yo creo que esa es la dificultad que nosotros tenemos, al final aclarar cuáles son los conceptos. Efectivamente, por ejemplo, en el debate anglosajón, el concepto de la dignidad remite al contractualismo, es decir, uno pasa a ser un ser con dignidad cuando es parte del contrato social. Y uno puede ver lo que pasó, por ejemplo, con Osama Bin Laden, es decir, existen ciertos actos que van contra el contrato social por el cual uno podría perder la dignidad. Por eso Osama Bin Laden, y esa otra discusión más grande, se le persiguió y se le mató sin juicio, sin nada. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden para esta noción de dignidad la había perdido. O sea, para el contractualismo, donde efectivamente la dignidad es un proceso, por así decirlo,
contractual, existen formas de violar ese contrato. Y está Guantánamo, y están un montón de cosas, y es por eso que efectivamente en algunos lugares van a estar apelando a favor de la pena de muerte, siendo que, por ejemplo, la cultura latina, latinoamericana, etcétera, que venimos justamente de esta otra tradición, no nos pasa tanto por la cabeza la idea de que podamos matar criminal. Quizá la gente enojada quiere matar personas, pero efectivamente nuestro sistema de dignidad humana no nos cae eso en la cabeza. Pero efectivamente en el mundo anglosajón, justamente en esta versión contractualista, no les aterra la idea de matar ciertas personas porque efectivamente hay acciones que quitan esta dignidad. Entonces, para ellos no es como ontológica, no se sigue ontológicamente. Y eso tiene también repercusión en el debate efectivamente sobre el aborto, porque efectivamente en el aborto, en el debate anglosajón, la pregunta no es si es ser humano o no es ser humano lo que está en el vientre de la madre, que es un poco la pregunta latina. La pregunta es en qué momento eso que está ahí adquiere ciertos derechos. O sea, en qué momento nosotros tenemos que tratarlo con dignidad, que sigue siendo una pregunta abierta. Pero efectivamente, en esa noción de dignidad es algo que se adquiere y se pierde de manera contractual, a través del contrato social. O sea, quizás para ello hay una noción más ontológica, pero no es evidente. Entonces, yo creo que esa es la dificultad que tenemos en la actualidad, dentro no solamente de la ética, cohabitan al mismo tiempo diferentes nociones de lo que es la justicia, diferentes nociones de lo que es la dignidad, diferentes nociones de lo que es la igualdad. Y el trabajo del filósofo, creo, muchas veces, que puede ser humilde, un poco mostrar cuál es el juego que estamos jugando, o sea, ponerse ya, ¿qué entendemos por? Que básicamente lo que hacía Sócrates hace mucho tiempo atrás, sigue siendo muy humilde. Ya, pero usted quiere igualdad y usted quiere igualdad, pero ¿qué estamos entendiendo nosotros por igualdad? O sea, todos vamos a la plaza y no sé, la plaza de dignidad ya, pero ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo por dignidad? ¿Qué sistema al que usted está apelando? Porque efectivamente, como le pasó a Sócrates, son literalmente contradictorios. El héroe griego que miente no es digno, por así decirlo, este nuevo sistema de dignidad. Y al mismo tiempo, efectivamente, el debate anglosajón de la dignidad, que es contractual, no es compatible contra el debate ontológico de la dignidad, que se sigue más o menos esta tradición. Entonces, si uno sienta debatir a dos personas que no han tenido estas nociones con claridad, es un debate que no va para ninguna parte, no tiene absolutamente ningún sentido. Es usar las mismas palabras, pero con diferentes definiciones. Y esa es la vida de nosotros, po. Eso pasa siempre, todo el rato en la tele y en el libro. Desde página uno podría, desde la perspectiva cristiana, justificar la muerte de Obama y, de Osama, y eso no sería sin quitarle la dignidad ontológica. Son dos cosas diferentes, no hay que confundir el derecho con la dignidad. Son dos cosas, tienen rangos diferentes. Por lo tanto, en derecho uno podría decir a esta persona se le puede quitar la vida por lo que ha hecho, y en ningún momento tú estás negando su dignidad ontológica, para nada. Puede estar reconociendo, pero son planos diferentes de análisis. No es que la perspectiva cristiana, el que está a favor de la pena de muerte, niegue la dignidad ontológica de ninguna manera. Incluso la dignidad moral, que es la que puede estar sujeta a estos vaivenes cuando tú cometes cierto tipo de acciones, podría estarte tú mismo privando de esta dignidad, comillas, moral. Pero aún sin juicio, porque es la defensa humana. O sea, cuando te entran a tu casa y te apuntan con un y tú reaccionas primero. Están hablando de defensa humana. O sea, Pero que el principio que hay detrás es la defensa. claro, Santo Tomás, por ejemplo, tiene todo un tema. Santo Tomás tiene un tema con la pena de muerte. Que también hay un tema muy pragmático, porque Santo Tomás dice, oye, si tenemos un tipo que es asesino psicópata en la Edad Media y lo tenemos encerrado y tenemos que tener a 8 personas alrededor de él, es bien difícil la cosa, y dice, bueno, hay una cosa pragmática más o menos todo eso, por la seguridad de todos, por este tema de la dignidad personal, efectivamente tenemos que acabar con la vida de esa persona. Y obviamente abre la pregunta si podemos trasladar ese mismo debate, esa reflexión al mundo contemporáneo, donde tenemos mejores cárceles. O sea, uno puede plantear la pregunta. Claro, Santo Tomás lo piensa porque efectivamente teniendo ese tipo de personas dando vuelta, hiere la dignidad de todos nosotros, nos pone en riesgo. ¿Tendremos nosotros acá en Chile un sistema carcelario, penitenciario capaz de garantizarnos eso? No lo sé. O sea, cada país, no lo sé al final de cuentas. Y el tema de Osama también hay todo un tema ahí porque parece que en una cierta tradición yihadista a la que él pertenecía era propio lanzar los cuerpos al mar. Entonces hay todo un debate ahí que,
claro, lanzar el cuerpo al mar era para que no lo encontraran, con lo mismo que pasa con Hitler, para no tener un lugar de adoración y volver a... Pero efectivamente hay otros que defienden y dicen, no, no, es que justo en esta tradición yihadista, no sé cuántito, no sé cuántita, es que él, lo propio de ello era lanzar el cuerpo al mar, y esa imagen que vimos el helicóptero lanzando el cuerpo, en verdad era una especie de entierro que respetaba la dignidad humana que nos remite Antígona. No lo sé. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, podemos ir entonces, ir en paz, dice Eugenio. Y, y pensando que, claro, que este es un tema que es para darle infinitas vueltas, sin duda, ¿cierto? Y vamos a volver sobre el tema de la dignidad más adelante en algún otro coloquio, de todas maneras. Podemos pedirle al propio Camilo que nos cuente qué pasó después del cristianismo también, por ejemplo. Bueno, eso. Y queríamos agradecerle entonces a todos su participación, a Romy, a Bernardita, que veo que está escribiendo ahí, Sandra, que nos acompañó, y dejar los invitados para la próxima semana, en el que nuestro académico del Instituto de la Familia, Rodrigo Figueroa, nos va a hablar sobre algunas consideraciones filosóficas acerca del sentido de la vida. Así es que creemos que también va a ser un coloquio interesante ese. Así es que estén muy bien, con mucho sentido. Que esté muy bien, y le agradecemos nuevamente a Camilo, y nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao.